Hola, copias de la carne, bienvenidos a su plataforma de Meetspa versión en español. Y hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos a una persona que tuvimos ya la oportunidad de tenerla. Platicamos un poco de vida en aquel. Y la verdad fue un contenido, unos temas que no habíamos tocado, un poquito más técnicos, que siento yo que ahorita más que nunca está pues haciendo tendencia, ¿no? El día de hoy vamos a enfocarnos a hablar un poco de los productos plant-based o más específico, cómo esa tendencia en estos mercados y tuve la oportunidad de estar con Alessandra Bulgarelli, pero antes de empezar quisiera presentarte de nuevo. ¿Cómo estás, Alessandra? Mucho gusto de tenerte de otra vez en esta plataforma. Hola Francisco, todo bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a hablar de un tema completamente diferente, pero que también es importante que lo toquemos en esta época. No, claro, ya me estaba adelantando, ¿no? A dar sorpresas y un poco adelanto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, que ya volvimos de la IFA, que tuve la oportunidad de estar allá, verte por allá, un poco de los nuevos equipos de nuestros próximos 2, 3 años que vamos a ver. En lo particular, sí me sorprendió ver que mucha de la maquinaria, tanto embutidoras, tanto, desde el punto de vista también de envolturas, de lo que es una parte de casings, vemos que ese segmento se ha, pues por así decirlo, hecho más fuerte en los últimos años. El consumidor lo sigue pidiendo. Veo que mucha investigación, todo lo que es del punto de vista de innovación y desarrollo, R&D, pues han gastado mucha energía, han gastado muchos recursos para entender un poquito, pues, cómo poder utilizar el plant-based en la dieta del consumidor actual, ¿no? Quisiera empezar esta plática, irnos un poquito que nos platicaras de la evolución. A lo mejor podemos hablar de los últimos 3 años que han sido los más fuertes y evidencia de ellos, todo lo que vimos en la parte de la IFA, ¿no? Viendo que ahora ya las empresas empiezan a dedicar un booth, un stand para plant-based, que yo creo que eso nunca lo hemos visto con anterioridad, ¿no? Eso es lo que sí me llamó la atención, un área dedicada al plant-based. Bienvenida. Gracias Francisco. Pues en realidad la historia empieza un poquito más atrás, ¿verdad? Esto es una historia milenaria porque ya en Asia, en el siglo IX antes de Cristo, ya teníamos una historia de plant-based, ¿verdad? De hecho, ese es el continente donde vemos una gran velocidad en lo que se refiere a la tendencia de plant-based. Y si empezamos por pensar en cuáles son aquellos productos que se han utilizado de forma alternativa a la carne, han sido productos efectivamente vegetales como la soya, el gluten, el chícharo, y pues ahora tenemos un panorama a nivel mundial bastante interesante. Vos me preguntás de lo que ha sucedido en los últimos 3 años. Me voy a ir también un poquito más atrás porque las grandes empresas que están liderando en este momento el panorama mundial y específicamente acá en las Américas, pues empezaron ese trabajo hace más de 10 años. Y vemos el nacimiento de empresas como Beyond Meat, como Impossible 2009, 2011, y vemos también los lanzamientos que han hecho las grandes cadenas de QSRs como KFC, como BK, con el Impossible Burger. Así que la verdad es que ha sido una historia milenaria, si nos volvemos a ver realmente sus orígenes, pero en los últimos 10 años es donde hemos visto la aceleración más importante. Los últimos 3 años realmente esto deja de ser tendencia. Esto se convierte ya en un posicionamiento muy claro en el mercado y más bien las empresas antes de la pandemia, el año antes, el 2019, ya los grandes procesadores cárnicos ya estaban empezando a invertir una gran cantidad de dinero en maquinaria, en recursos, para comprender cómo es que se formulan estos productos e industrializarlos. Entonces, eso es un poco de dónde venimos, qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años y dónde estamos en este momento. ¿Qué consideras que ha sido uno de los factores importantes o lo que ha impulsado esta tendencia? Bueno, ya ahí es una tendencia ya, pues ya un mercado de nicho ya posicionado, que es el plant-based. ¿Qué es lo que ves tú que impulsa dentro del consumidor
que quieran, pues ya sea o continuar o iniciar esta transición, ya sea 50% o 100% a este tipo de producto, ¿no? Es interesante esto. Sí, hay 5 drivers, Francisco. Definitivamente es el consumidor el que está empujando y convirtiendo este nicho en una posición real en el mercado. Y vamos a empezar con la salud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿te acuerdas hace muchísimos años cuando salió el famoso informe de la OMS donde se decía que la carne causaba cáncer, comparándola con el cigarrillo, por ejemplo? Y toda la polémica que se desató, que en ese momento pensamos que iba a tener un alcance más grande, no lo tuvo. Sin embargo, tenemos siempre un sector de la población que está buscando productos que no sean cárnicos, incluso por temas de salud reales, ¿verdad? Donde hay que bajar el consumo de carnes porque ciertos órganos, ciertos procesos del cuerpo humano se ven afectados. Entonces, la salud continúa siendo uno de los drivers principales. El otro es el ambiente. Y aquí es donde tenemos ya más una filosofía del consumidor, ¿verdad? De, bueno, no estoy de acuerdo con la matanza, no estoy de acuerdo con todos los gases de efecto invernadero que se generan por la ganadería, por el procesamiento de la carne. No tenemos consumidores que realmente tienen la convicción de no comer ningún producto de origen animal. Y tenemos también algunos consumidores, entre los cuales hay una gran parte de la población, que queremos voluntariamente, porque entendemos lo que está sucediendo, queremos bajar el consumo de carne. Entendemos que esa es una forma en la que podemos hacer un bienestar para el planeta, para el medio ambiente, y esos somos los flexitarianos, ¿verdad? Los que somos flexibles en nuestro consumo de carne. El otro factor es el aumento en la población, y eso sabemos que se da también en ciertos sectores geográficos, y pues toda la migración desde los campos hasta las ciudades y cómo sostener una infraestructura con una población tan grande. Y por último está la asequibilidad, ¿verdad? ¿Qué tan cara es la carne? ¿Cuántas personas, cuántos millones de personas a nivel mundial no pueden comer carne, Francisco? Porque no la pueden pagar. Y aquí entonces también es donde los productos plant-based se convierten en una excelente alternativa como fuente de proteína, un alimento que puede ser sano, que puede ser sabroso, que se puede combinar con otros platillos. Entonces, esos son los 5 pilares básicos: la salud, el ambiente, el bienestar animal, el crecimiento de la población y la asequibilidad. Desde el punto de vista de palatabilidad, ¿cuáles crees que son los retos más importantes? Porque sí ha habido bastantes avances, pero al día de hoy, ¿en dónde estamos, no? ¿En qué posición estamos? Y no, digo, es un tema también controversial, ¿no? Porque pues si te pones a ver el hecho de que haya productos en el mercado, que en las marcas que me comentaste, que ya son cadenas importantes pues, de autoservicio, dentro de su menú tengan ya una hamburguesa, inclusive tacos, ya es un poco más tropicalizado, ¿no? Esa opción para que la gente pueda tener algo que no sea 100% de proteína animal. Bueno, hay mucha oportunidad de mejora, Francisco. Realmente los productos creo que no están en su mejor momento, creo que no han alcanzado el estándar que queremos, y me voy a referir a Latinoamérica, que es donde estamos activos. Realmente las expectativas del consumidor no se están cumpliendo por completo. Se cumplen parcialmente. ¿Por qué? Porque un producto vegano, vegetariano, plant-based, un sustituto cárnico, tiene muchos atributos, ¿verdad? Estamos esperando que sea un producto que aporte proteína, ¿cierto? ¿Por qué comemos carne? Porque la carne es fuente de proteína. En su estado original, la carne fresca tiene un contenido de 21-22% de proteína. Entonces, ¿estamos dispuestos a comprar un producto vegano con 8-6% de proteína? No es congruente, ¿cierto? El contenido realmente la industria lo tiene que llevar a un nivel que sea similar a un producto cárnico. ¿Cuáles otros son los retos y las expectativas que no se están cumpliendo por parte del consumidor? El sabor. Y el sabor sigue siendo la prioridad número 1 para el consumidor, y es la razón por la cual la compra se repite o no se repite. Entonces, las empresas tienen que trabajar muchísimo en garantizar que esa experiencia de sabor responda a lo que el consumidor está esperando. ¿Y qué espera el consumidor?
esa pregunta hay que responderla porque hay consumidores veganos, vegetarianos, flexitarianos que nos dicen, yo quiero un producto alternativo que sea lo más parecido a la carne. Y tenemos otros consumidores que nos dicen, yo no necesito que sepa a carne, no necesito que me recuerde a la carne porque mi necesidad es muy diferente. Entonces, las empresas que están en esta rama del plant-based tienen que conocer qué es lo que el consumidor está esperando, tienen que conocer a su consumidor. Y los otros grandes retos están en el tema de la textura. Vos mencionabas la palatabilidad. ¿Cómo es esa experiencia de comer una hamburguesa vegana? Si yo me como una hamburguesa de carne, ¿qué espero? Que sea jugosa. Espero que el sabor recubra mi boca proveniente de la grasa. Espero un sabor agradable que me recuerde probablemente la parrilla, un método de cocción con el que yo recuerdo la hamburguesa. Entonces, ¿cómo podemos trasladar todo eso a un producto vegano? Pues con tecnología de sabores, con tecnología de ingredientes funcionales. La proteína vegetal es diferente de la proteína animal. Si bien es cierto, una parte del procesamiento es similar, pues son dos proteínas completamente distintas, empezando porque cuando procesamos carne fresca, la proteína no está desnaturalizada, ¿cierto? Pero cuando procesamos productos plant-based, ya la proteína pasó por un proceso de desnaturalización. Entonces, eso claramente va a afectar el producto terminado y aquí es donde entra la tecnología y donde desarrollamos productos que simulen esa textura fibrosa de la carne. Adicionamos algunos aceites o grasas de origen vegetal que nos permitan hacer similar esa sensación en la boca y disponemos de una gran cantidad de herramientas en términos de sabor también. Entonces, no se están cumpliendo las expectativas, pero existe la tecnología para hacerlo. Yo creo que me lleno de emoción porque yo creo que dentro de esa respuesta me das oportunidad de preguntarte 5 preguntas, 100 preguntas más, no valga la redundancia. Y una de ellas es, y quisiera a lo mejor después en un futuro el platicar de eso específico, que es la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Como yo creo que es unas cosas que a veces no consideramos, estando desde el punto de vista de R&D, con la carne fresca, como bien lo dices, pues estamos hablando con una proteína pues, por así decirlo, lo completa, sin ningún tipo de cocción, ningún tipo Así es. de... Y todo eso afecta la tecnología, de cómo se va, cómo la relación entre la miosina, la actina, la sal. Yo creo que eso me gustaría después hablar del tema más específico en esto. Otra de las cosas que me llamó la atención, o la verdad siento que es un tema muy importante, que es que el producto sea rentable, que el producto se pueda vender y muy importante, que lo que entregues, esos entregables, lo que ve en el mercado el consumidor, sabes que es bien importante la primera venta, ¿no? Si no está del 100% y la verdad no hemos llegado ahí a decir, mira, estamos comparando manzanas con manzanas desde el punto de vista de palatabilidad, que no puede haber una diferencia, ¿no? Por el momento lo hay. Siento y estoy seguro que los ingenieros en alimentos, los nutricionistas, y eso vamos a hacer todo pues, para que se vaya simulando. Yo no estoy en contra de la parte de plan B. Yo sé que va a ser una proteína, como lo mencionas, desde el punto de vista de población, que se va a necesitar. Va a haber muchas más bocas en 20, 30 años y si se puede hacer un buen trabajo desde el punto de vista R&D, yo lo veo como una oportunidad y lo vimos con toda la inversión desde el punto de vista comercial, ¿no? En la IFA, ¿no? Entonces, tuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de estar tú y yo, donde pues se le está viendo como una oportunidad de crecimiento para poder llegar y satisfacer el mercado, ¿no? Pues sabemos que va a ser importante. El otro tema que yo creo que también que quisiéramos tocar, y es una pregunta que va muy relacionada a lo que te platiqué ese estudio que hicimos nosotros en Kansas State, que fue un compañero, Samuel Davis, que está a punto, y no sé si ya se publicó el artículo, pero una de las cosas que más me interesó de su defensa cuando la presentó fue los ingredientes que llevan los productos plant-based, ¿no? Me recuerdo que siempre, no se me olvida, ¿no? Cuando platicaba, estaba acabando su presentación, las conclusiones, donde vemos una carne molida, pues si bien es carne 100%, cero ingredientes, y lo comparaba él con un producto plant-based de las
marcas comerciales más importantes y veías de 15 a 20 ingredientes no cárnicos. Y yo creo que está interesante la pregunta, y de hecho tuve la oportunidad de estar con el señor Rolando Díaz, él es de Lima, Perú, y sí me mandó una pregunta, yo creo que va relacionado a esto, ¿no? Saludos al señor hasta Lima, señor Rolando Díaz. ¿Qué parámetros físico-químicos básicos hay que considerar para una formulación base? Eh, Desde el punto de vista, pues podemos hablar de bien aquel, podemos hablar de palatabilidad, podemos hablar de funcionalidad en las proteínas. Yo creo que ese es un tema pues, que podemos cerrar bien el episodio hablando de esto, ¿no? Y a lo mejor profundizar un poco porque o sea, literalmente es un tema importante y un reto pues para esta tecnología. Vamos a empezar por las buenas noticias, Francisco. ¿Qué no necesitamos en un producto plant-based, un alternativo cárnico? No necesitamos nitrito, no hay mioglobina, no puede haber una reacción de curado. Por lo tanto, no necesitamos un coadyuvante del curado, no necesitamos eritorbato o ácido ascórbico. Tampoco necesitamos fosfato, no es proteína animal, entonces no hay que restituir el pH original del músculo en el animal vivo para poder elaborar el producto cárnico. Ahí ya eliminamos 3 o 4 aditivos, ¿cierto? En términos de preservantes, tenemos una gama de preservantes naturales perfectamente aptos para conservar ese tipo de productos. Entonces, esas son las muy buenas noticias. ¿Qué nos queda? Cuando eliminamos nitrito, fosfato, puede quedar glutamato, no lo necesitamos. Hay tecnologías de saborización muchísimo más tecnológicas en este momento que ayudan muy bien a darle no solo sabor a este producto, sino también enmascarar algunas notas amargas que nos traen las leguminosas, las fuentes vegetales. Y en cuanto a la formulación base que nos pregunta Rolando, pues proteína, ya lo mencioné, tenemos que estar muy cerca del contenido por lo menos de un jamón premium de buena calidad. Estamos hablando de que nuestra aspiración en la industria debería ser un 16% de proteína, un poco arriba, un poco abajo, pero esa debe ser la aspiración. Entendiendo que también va a ser el driver principal en el costo del producto, ¿cierto? Con respecto a la grasa, mencionábamos que tendría que ser pues claramente un aceite, una grasa de origen vegetal. Las cantidades suelen ser bajas, pues porque sabemos que si hacemos una salchicha vegana tenemos que hacer una emulsión, ¿cierto? Tenemos que llegar a estabilizar esa grasa que adicionemos. Entonces, no estamos hablando de contenidos de grasas superiores al 8 o 10%, es muchísimo menos que eso. En el caso de la humedad, pues aquí si nos ponemos a recordar también y siempre haciendo la comparación con la carne tiene entre un 70 y un 75% de agua, ¿cierto? Con una W, una actividad de agua altísima, por encima de 0.98, 0.99. Entonces, ¿vamos a tener una cantidad de agua similar en un producto vegano? Sí. Sí la vamos a tener porque las proteínas normalmente que utilizamos, ya sea que vengan de un procesamiento de extrusión seca o que sean proteínas húmedas, sí van a aportar una parte importante de la formulación. Entonces, estamos viendo que el agua sí va a ser el componente principal en un listado de ingredientes. Va a ser, dependiendo del producto, puede llegar a ser el número 1, pero más o menos para darles una idea, así es como estaría estructurada una fórmula plant-based. Ahora, ¿dónde están las diferencias? Pues básicamente en el producto que se elabora, ¿verdad? No es lo mismo hacer un plato culinario que replique, por ejemplo, una carne deshilada, desmechada, como le llamamos en nuestros países, a una salchicha, que también sería diferente de una albóndiga, de un nugget, de una hamburguesa. Todas estas versiones veganas, incluso en la industria cárnica, lo sabemos y lo conocemos. Los ingredientes son los mismos, el tamaño de partícula difiere, el proceso difiere, y eso mismo sucede también con los productos veganos. Una acotación aquí importante con respecto a los ingredientes, y no sé si están tus preguntas más adelante, Francisco, pero no necesitamos tampoco un exceso de sal, de cloruro de sodio. De nuevo, no vamos a hacer una extracción de proteína. El cloruro de sodio que se adiciona es meramente por sabor, no cumple ninguna función tecnológica como en las formulaciones cárnicas. ¿Eso qué nos permite? Llevarle al consumidor un producto que además de todas las bondades que ya hablamos, puede tener un contenido de sodio sumamente bajo. Así que con esto contesto la pregunta, Francisco. Sí, no, muchas gracias
por contestarlo. Yo creo que sería interesante, pues, yo creo que de mi punto de vista es qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando el consumidor. Yo creo que es muy importante lo que mencionaste ya hace unos momentos. Si está buscando una alternativa, pues en este caso vegana, para sustituir a la carne totalmente, o si está también pensando en que, como dices, ¿no? A lo mejor no le interesa ni que se vea, ni que sepa, ni que tenga pues propiedades tecnológicas parecidas o que emulen lo que es la carne, ¿no? Yo creo que también es importante pues tener ese conocimiento. Otra pregunta que tengo aquí es del punto de vista de vida en aquel. Un poco de las diferencias entre, y creo que lo mencionamos así por arribita la última vez que platicamos, pero ¿qué opinas tú o cuáles retos tú encuentras en la vida en aquel entre estas dos pues corrientes, ¿no? La proteína animal y proteína vegetal. Bueno, vamos a hacer la diferenciación entre la flora microbiana que van a traer los ingredientes y la flora microbiana de las plantas de procesamiento. Y vamos a partir del hecho de que la mayor parte de los productos plant-based, la mayor parte, no todos, se van a procesar en plantas cárnicas, Francisco. ¿Estamos de acuerdo? La carne de res y de cerdo, la carne de pollo no son alergénicas, ¿de acuerdo? Entonces, el consumidor sabe, acepta, entiende. Tenemos que escuchar bien al consumidor que los procesadores cárnicos van a producir estos productos. Entonces, ¿qué flora microbiana, qué patógenos vamos a encontrar? Los patógenos que se encuentren en esa planta, ¿cierto? Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes será una de las principales preocupaciones y lo es actualmente. ¿Qué pasa con el deterioro? De nuevo, no es carne lo que tenemos, son ingredientes secos. ¿Cómo se obtienen esos ingredientes secos? Pues pasan por muchos tratamientos térmicos a alta temperatura. ¿Cuáles son los organismos que van a sobrevivir? Las esporas, los esporulados. Entonces, ahí es donde está nuestra preocupación. En la industria cárnica estamos muy acostumbrados a detectar mesófilos, ciclótrofos, bacterias lácticas, los patógenos que mencioné, algunos otros indicadores de manipulación, E. coli, coliformes, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con los productos plant-based? Vamos a investigar los mismos indicadores que la carne porque la mayor parte se procesará en industrias cárnicas, pero le vamos a poner un especial cuidado a los organismos esporulados y también a los hongos y levaduras, ¿verdad? Esos son alimentos que, de nuevo, contienen un alto contenido de agua. Esa agua está ligada, es parte de lo que formulamos tecnológicamente en las industrias, pero tienen un AW elevado también, o sea, tenemos que manejar esos productos como si fueran cárnicos, con los mismos cuidados y buscando los mismos controles que tenemos en la industria. Y ahí es donde está la diferencia, Francisco, básicamente en que los ingredientes secos pueden traer muchos organismos latentes que una vez que se hidraten pasan al estado vegetativo y pueden convertirse en un riesgo. Y si te pones a investigar y los oyentes se ponen a investigar, ya ha habido recalls de productos plant-based a nivel mundial. Eso ya ha sucedido, o sea, es al momento de formular un producto plant-based, tenemos que pensar inmediatamente en adicionar una barrera de protección que idealmente debe ser un preservante natural, como les comentaba, ¿verdad? Y ahí también tenemos mucho de dónde escoger. Entonces, esa es la situación que estamos viendo. Hay mucho que estudiar. A diferencia de la carne, Francisco, no tenemos todavía tanta evidencia porque el mercado, si bien es cierto, ya deja de ser nicho, deja de ser tendencia, se posiciona, es un mercado nuevo y es nuevo para la mayor parte de los procesadores. Entonces, necesitamos crear mucha evidencia en nuestros países y entender qué riesgos traen esos productos y cómo se deterioran, cuáles son los mecanismos de deterioro. Fíjate que ahorita, hablando de esto, ¿no? Me pongo a pensar en todos los puntos críticos de control, que a lo mejor hay mucha investigación desde el punto de vista de carne molida, ¿no? O carne de proteína animal. Y yo creo que sí es necesario. Yo creo que en los próximos años va a haber mucha investigación desde el punto de vista de HACCP. Y me dio muchísimo gusto verte otra vez, ya virtual. Te vi, Igualmente. pues, como te digo, hace unas semanas todavía, pero
Pero bueno, no sé si tengas algo que agregar para nuestra comunidad, para ir profundizando más y más de esto, pero yo creo que como, esto sirve como una primera parte de cómo Ujú. vamos a ir nosotros como industria, porque ya está aquí, ¿no? Como dices tú, ya no es una tendencia, ya es un producto nuevo, un mercado nuevo. No sé si Me tengas gustaría algo irme que... con dos mensajes. Uno es un mensaje para la academia. Francisco, necesitamos que se genere mucha investigación. Necesitamos trabajar en conjunto. Necesitamos un modelo triangular donde esté la industria, donde estemos los que abastecemos de ingredientes a la industria y la academia. Necesitamos a muchos estudiantes universitarios de diferentes carreras haciendo muchos estudios que se necesitan para generar la evidencia, no solo de vida útil, sino también cómo mejorar la textura, cómo mejorar la mordida, el sabor. Eso por un lado. Y por el otro lado, un mensaje para la comunidad oyente es a los consumidores veganos, vegetarianos y flexitarianos, queremos escucharlos. Las industrias que procesan estos productos necesitan escucharlos. De otra forma, no vamos a poder llenar las expectativas del consumidor. Entonces, esto es un mensaje para que el consumidor se sienta cómodo de expresar su opinión respecto a lo que está comprando, por qué lo volvió a comprar, por qué no, qué es lo que está faltando. Eso lo tenemos que conocer en la industria. Entonces, esos serían mis dos mensajes para terminar el día de hoy, Francisco. Muchísimas gracias por estar el día con nosotros aquí, Alessandra. De nuevo, esa es tu plataforma. Cuando quieras, eh, pues eres más que bienvenida, ¿no? Te agradezco muchísimo. Saludos Gracias. hasta, hasta Costa Rica. Pura vida. Gracias. Nos vemos, Francisco. Hasta Gracias. luego. Saludos. Bueno.